La casa estaba en silencio. Un silencio demasiado perfecto. No se escuchaban risas. No se escuchaban pasos. No se escuchaba vida, y sin embargo, no estaba vacía. Dos niños dormían en sus camas. Una mujer caminaba lentamente por el pasillo. Y alguien más observaba todo desde la oscuridad. Pero no desde dentro de la casa. Desde lejos. Muy lejos. El dueño de esa mansión, un hombre que tenía más dinero del que podía gastar en toda su vida, había tomado una decisión que nadie entendía. Se fue. Desapareció sin decir adiós. Sin abrazar a sus hijos. Sin mirar atrás. Todos lo juzgaron. Es un mal padre, decían. El dinero le importa más que su familia. Murmuraban. Se cansó de ellos, como todos los ricos, aseguraban. Pero nadie conocía la verdad. Nadie sabía que ese hombre no se fue para escapar. Se fue para ver, para descubrir, para confirmar algo que le estaba rompiendo el alma desde hacía semanas. Porque había algo en su casa que no encajaba. Algo pequeño, algo casi invisible, pero suficiente para despertar una sospecha peligrosa. Sus hijos ya no eran los mismos. Sus ojos habían cambiado. Sus sonrisas eran forzadas. Y lo peor de todo era que todo comenzó después de que ella llegó. La niñera, perfecta, dulce, amable, demasiado perfecta. Al principio, parecía un regalo del destino. Alguien que cuidaba a sus hijos mejor de lo que él podía. Alguien que devolvió la risa a una casa llena de dolor. Pero con el tiempo, algo empezó a romperse. Pequeños detalles, miradas extrañas, silencios incómodos, y una sola frase que cambió todo. No le digas a papá. Desde ese momento, él supo que algo estaba mal, muy mal, pero no tenía pruebas, no tenía certezas, solo un presentimiento, que crecía cada día más. Así que hizo lo impensable. Se fue, instaló cámaras ocultas, observó en silencio, esperó, y lo que descubrió, no solo lo dejó sin palabras, sino que lo obligó a enfrentarse a una verdad que llevaba años ignorando, porque a veces el verdadero peligro no es lo que ocurre frente a tus ojos, sino lo que decides no ver. Alejandro Rivas siempre había sido un hombre admirado. En el mundo de los negocios, su nombre imponía respeto. Era inteligente, frío, calculador y extremadamente exitoso. Pero en casa, era un desconocido. Su mansión era enorme, llena de lujos, con habitaciones que parecían sacadas de una revista. Pero había algo que el dinero nunca logró llenar: el vacío. Desde la muerte de su esposa, Valeria, todo se había apagado, no solo en la casa, sino también dentro de él. Valeria no era solo su esposa, era el alma del hogar, la que reía fuerte, la que abrazaba sin motivo, la que hacía que incluso los días más difíciles se sintieran ligeros. Y cuando ella murió, no solo dejó un espacio vacío, dejó una herida que nunca sanó. Alejandro intentó seguir adelante, como siempre lo hacía, trabajando más, pensando menos, evitando sentir, pero había algo que no podía ignorar. Sus hijos, Mateo y Sofía, antes de la tragedia, eran inseparables de su madre. Corrían por la casa, reían sin parar, hablaban de todo, pero ahora eran diferentes. Mateo se volvió serio, callado, como si llevara un peso demasiado grande para su edad. ¿Y Sofía? Sofía era la que más preocupaba a Alejandro, porque a veces lo miraba como si quisiera decir algo importante, pero luego bajaba la mirada y guardaba silencio. Eso lo destruía por dentro. Pero en lugar de acercarse, Alejandro hacía lo único que sabía hacer: alejarse, hasta que un día tomó una decisión: contratar una niñera, no porque quisiera, sino porque sentía que había fallado como padre. Fue entonces cuando Clara llegó a sus vidas. Desde el primer momento, parecía perfecta. Su voz era suave, su sonrisa tranquilizadora, su forma de hablar con los niños casi mágica. En pocos días, Mateo volvió a sonreír. En pocas semanas, Sofía volvió a reír, y Alejandro sintió alivio. Por primera vez en mucho tiempo, pensó que había hecho lo correcto. Pensó que había salvado a sus hijos del dolor. Pero lo que no sabía era que ese alivio era solo el comienzo de algo mucho más oscuro, porque poco a poco, las cosas empezaron a cambiar otra vez. Mateo comenzó a despertarse en medio de la noche, sudando, asustado,
diciendo que alguien le hablaba cuando todo estaba en silencio. Sofía empezó a tener miedo de dormir sola. Y lo más extraño era que ambos evitaban quedarse solos con Clara. Pero cuando Alejandro preguntaba, ellos sonreían y decían que todo estaba bien. Siempre lo mismo. Todo está bien, papá. Pero no lo estaba. Una noche, Alejandro se despertó por un ruido. Pasos suaves en el pasillo. Abrió la puerta lentamente y vio a Clara, de pie, frente a la habitación de los niños, sin moverse, sin tocar la puerta, solo observando, en la oscuridad, como si estuviera esperando algo o a alguien. Alejandro sintió un escalofrío recorrer todo su cuerpo. Clara susurró. Ella giró lentamente y sonrió. Esa misma sonrisa perfecta. Solo estaba revisando que todo esté bien, respondió con calma, pero en sus ojos había algo diferente, algo que Alejandro no supo explicar en ese momento, pero que nunca olvidaría. Esa noche no pudo dormir, y fue justo ahí, mirando el techo en silencio, cuando una idea peligrosa empezó a formarse en su mente. Si quería la verdad, tendría que desaparecer. La mañana en que Alejandro anunció su viaje, todo parecía normal, demasiado normal. El desayuno estaba servido, el sol entraba por las ventanas, y Clara, como siempre, sonreía con esa calma que ya empezaba a incomodarlo. Tengo que salir por unos días, dijo Alejandro, sin mirar a nadie directamente. Mateo dejó de comer por un segundo. Sofía apretó su cuchara con fuerza, pero ninguno dijo nada. Eso le dolió más que cualquier palabra. Volveré pronto, añadió. Era mentira, o al menos, no del todo verdad, porque sí iba a volver, pero no como ellos esperaban, no como padre, sino como observador. Horas después, Alejandro salió de la casa con una maleta pequeña y el corazón pesado, pero en lugar de ir al aeropuerto, tomó otro camino. Había alquilado un pequeño apartamento a pocas calles de su mansión, simple, vacío, frío, nada que ver con su vida anterior. Pero no estaba allí para comodidad. Estaba allí para descubrir la verdad. Esa misma noche encendió las pantallas, una por una. Cada cámara que había instalado en secreto comenzó a mostrarle su propia casa, desde ángulos que nunca había visto. La sala, la cocina, el pasillo, la puerta de las habitaciones. Todo estaba ahí. Todo menos respuestas. Al principio, todo parecía normal. Clara ayudaba a los niños con la tarea. Les servía la cena. Incluso los hacía reír. Alejandro fruncía el ceño. ¿Estoy exagerando?, murmuró para sí mismo. Pero algo dentro de él decía que no, que esperara, que observara. Y entonces llegó la noche. A las 11:43 de la noche, la casa estaba completamente en silencio. Las luces apagadas, los niños en sus camas. Y Clara apareció en la pantalla del pasillo. Caminaba despacio, sin hacer ruido, como si no quisiera ser escuchada. Alejandro se inclinó hacia adelante, con el corazón latiendo más rápido. Clara se detuvo frente a la puerta de los niños, pero no tocó, no habló, solo abrió lentamente. La habitación estaba oscura. La única luz venía de la luna. Clara entró y cerró la puerta detrás de ella. Alejandro cambió a la cámara dentro del cuarto. Lo que vio le provocó un escalofrío inmediato. Clara no encendió la luz. No se acercó a las camas de inmediato. Primero se sentó en el suelo, en medio de la habitación, inmóvil, durante varios segundos, como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. ¿Qué estás haciendo?, susurró Alejandro, casi sin respirar. Luego, Clara habló, pero no en voz alta, en susurros. Su voz era suave, pero extrañamente fría. A veces, las personas se van sin decir adiós. Mateo se movió en la cama. Sofía apretó su manta, pero ninguno respondió. Clara continuó. A veces, los secretos se esconden en el silencio. Alejandro sintió que su estómago se apretaba. Eso no era una historia normal. No era un cuento para dormir. Era algo más, algo incómodo, algo oscuro. Los días siguientes se repitió el mismo patrón. Durante el día, Clara era perfecta. Cuidaba a los niños, sonreía, jugaba, pero en la noche
Se convertía en otra persona. Entraba en su habitación, se sentaba en el suelo y hablaba, siempre historias tristes, siempre llenas de dolor, siempre con un mensaje oculto. Alejandro empezó a notar algo más. Los niños no reaccionaban como antes. Ya no hacían preguntas, ya no se quejaban, solo escuchaban, en silencio, como si tuvieran miedo de interrumpir, como si ya supieran algo. Y eso lo preocupó aún más. Una noche, Sofía no pudo aguantar más. No me gusta esa historia, dijo con voz temblorosa. Clara giró lentamente su cabeza hacia ella y sonrió. Pero esta vez no había dulzura en su sonrisa. La verdad no siempre es bonita, respondió. Alejandro sintió un golpe en el pecho. Algo estaba muy mal. Muy mal. Esa misma noche, después de que Clara salió del cuarto, Mateo se acercó a su hermana. La cámara captó cada palabra. No llores, le dijo en voz baja. Tengo miedo, susurró Sofía. Mateo miró hacia la puerta, como asegurándose de que nadie escuchaba, y entonces dijo algo que hizo que la sangre de Alejandro se congelara. No le digas a papá. Silencio, un silencio pesado, doloroso. Alejandro se quedó inmóvil frente a la pantalla. Su mente empezó a correr. Que no le digan. ¿Qué estaba pasando en su casa? ¿Por qué sus hijos tenían miedo? Y lo más importante, ¿por qué Clara les hablaba así? Las preguntas no lo dejaban respirar. Pero lo peor aún estaba por llegar. ¿Por qué esa misma noche, justo antes de salir de la habitación, Clara se detuvo en la puerta, miró hacia los niños y dijo algo en un susurro, tan bajo que Alejandro tuvo que subir el volumen al máximo? Pero cuando lo escuchó, sintió que el mundo se detenía. Tu mamá no se fue por accidente. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier grito. Y en ese momento, Alejandro supo que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Alejandro no pudo moverse durante varios segundos. La frase seguía repitiéndose en su cabeza. Tu mamá no se fue por accidente. Sus manos temblaban, su respiración era pesada, y por primera vez en muchos años sintió miedo. No el miedo de perder dinero, no el miedo de fracasar, sino el miedo de descubrir la verdad. Esa noche no apagó las pantallas. Se quedó ahí, observando, esperando, como si en cualquier momento todo fuera a tener sentido. Pero no pasó nada más. Clara salió de la habitación. Los niños se quedaron en silencio, y la casa volvió a parecer normal, demasiado normal. Pero dentro de Alejandro, todo había cambiado. Apenas amaneció, se levantó de golpe. No podía quedarse mirando. Necesitaba respuestas, respuestas reales. Abrió su portátil y comenzó a buscar archivos antiguos. El informe del accidente, fotos, registros, todo lo relacionado con la muerte de Valeria. Un caso que él mismo había cerrado en su mente, sin cuestionarlo, porque dolía demasiado, porque era más fácil aceptar una tragedia que enfrentar una posible verdad. Pero ahora ya no podía ignorarlo. Mientras revisaba los documentos, algo llamó su atención. Un pequeño detalle, casi invisible. El informe policial decía que el accidente ocurrió a las 9:18 de la noche, pero el registro de la llamada de emergencia marcaba las 9:26 de la noche. 8 minutos. 8 minutos que no estaban explicados. Alejandro frunció el ceño. ¿Qué pasó en esos 8 minutos? Murmuró. Siguió buscando, revisando cada línea con más cuidado. Y entonces encontró otro detalle. Un nombre que no esperaba ver. Laura Méndez, testigo del accidente. Alejandro se quedó congelado. Laura, ese nombre, le resultaba familiar, demasiado familiar. Abrió otro archivo, viejos registros de empleados. Y ahí estaba, Laura Méndez, asistente personal de Valeria, despedida 3 años antes del accidente, sin explicación clara, sin despedida formal, solo desapareció. El corazón de Alejandro comenzó a latir más rápido. No puede ser, susurró. Sus manos buscaron otra ventana, una foto, un archivo antiguo, y cuando la imagen apareció en la pantalla, todo encajó. Era ella. Clara no era Clara.
Era Laura, la misma mujer, solo que ahora, con otro nombre, otra identidad, otro propósito. Alejandro sintió un frío recorrer su espalda. No había sido una coincidencia. No había sido suerte. Ella había entrado a su casa, con una razón, y esa razón estaba conectada con la muerte de su esposa. Esa noche, volvió a encender las cámaras. Pero esta vez, no era solo observación. Era una espera tensa, dolorosa. Necesitaba escuchar más. Necesitaba entender. A las 11:40 de la noche, Clara apareció otra vez. Mismos pasos lentos, misma oscuridad, mismo silencio. Entró a la habitación, se sentó en el suelo y comenzó a hablar. Pero esta vez, los niños no estaban completamente en silencio. Mateo respiraba rápido. Sofía abrazaba su almohada con fuerza. ¿Por qué dices eso de mamá?, preguntó Mateo con voz temblorosa. Clara levantó la mirada lentamente y sonrió, pero ya no era la sonrisa dulce de antes. Era una sonrisa cargada de algo más: dolor, rabia y tristeza. Porque alguien tiene que decir la verdad, respondió. Alejandro sintió que su pecho se apretaba. No quería escuchar, pero no podía dejar de hacerlo. Tu papá no es quien crees, continuó ella. Sofía empezó a llorar en silencio. Mateo la abrazó. No digas eso, susurró. Pero Clara no se detuvo. Se acercó un poco más, lo suficiente para que su rostro quedara a medias en la luz de la luna. Y entonces dijo algo que rompió todo lo que Alejandro creía saber. Yo estaba ahí, el día que tu mamá murió. El silencio fue absoluto. Incluso el aire parecía haberse detenido. Alejandro abrió los ojos con fuerza. Su corazón golpeaba como nunca. Yo la vi, continuó Clara, la vi llorar, la vi discutir por teléfono, la vi perder el control. Mateo negó con la cabeza. No, eso no es verdad. Pero Clara lo miró fijamente, y su voz se volvió más firme, más fría, más real. No fue un simple accidente. Alejandro sintió que su mundo empezaba a romperse. Las piezas de su pasado empezaban a moverse. Y todo apuntaba hacia él, hacia sus decisiones, hacia su ausencia. Tu mamá no murió sola, susurró Clara, murió rota por dentro. Sofía empezó a llorar más fuerte. Mateo la abrazó con desesperación. Ya basta, dijo el niño, con voz débil. Pero Clara no se detuvo. Se inclinó un poco más, y dijo la frase que terminó de destruir a Alejandro por dentro. Y yo fui la última persona que la vio con vida. El silencio que siguió no era solo miedo, era verdad, una verdad que había estado enterrada durante años, y que ahora había decidido salir a la luz. Alejandro ya no podía quedarse mirando, no podía seguir siendo un espectador en su propia vida. Cada palabra que había escuchado, cada imagen, cada susurro, le atravesaba el pecho como una cuchilla. Y lo peor de todo, era que empezaba a creerlo. Esa noche, no lo pensó más. Tomó las llaves, salió del apartamento y condujo directo a la mansión. El camino le pareció eterno. Las luces de la ciudad pasaban frente a sus ojos, pero él no veía nada. Solo escuchaba una voz en su cabeza. Tu mamá no se fue por accidente. Cuando llegó, no se detuvo. Abrió la puerta con fuerza. Entró. La casa estaba en silencio, pero ya no era el silencio tranquilo de antes. Era un silencio tenso, pesado, como si las paredes también supieran la verdad. Subió las escaleras rápido, sin miedo, sin dudar, y abrió la puerta de la habitación de sus hijos. De golpe, se acabó. Su voz rompió el aire. Los niños se sobresaltaron. Sofía empezó a llorar. Mateo se levantó de la cama. Y Clara no se movió. Seguía sentada en el suelo, como si lo hubiera estado esperando. Lentamente, levantó la mirada, y lo vio, sin sorpresa, sin miedo, solo, con calma. Sabía que vendrías, dijo en voz baja. Alejandro apretó los puños. Su respiración era fuerte, descontrolada. ¿Quién eres realmente?, preguntó, con rabia contenida. El silencio llenó la habitación. Los segundos pasaron lentos, pesados, hasta que Clara suspiró, y por primera vez dejó de fingir. Mi nombre no es Clara, dijo, es Laura.
Mateo miró a su padre. Confundido, Sofía se aferró a su manta, y Alejandro sintió que todo encajaba de la peor manera posible. Trabajé para tu esposa, continuó Laura, la conocí mejor que nadie. Alejandro tragó saliva. Su voz salió más baja. ¿Qué quieres? Laura sonrió ligeramente, pero no era felicidad, era dolor. ¿Qué quiero? Repitió. Quiero que sientas lo que ella sintió. Las palabras cayeron como un golpe. Alejandro no respondió. No podía, porque en el fondo ya empezaba a entender. Laura se levantó lentamente. Se acercó un poco más, pero mantuvo distancia de los niños. Valeria no murió en paz, dijo, murió rota. Sofía empezó a llorar más fuerte. Mateo la abrazó. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Ese día, continuó Laura, yo estaba ahí. Su voz tembló por primera vez. No de miedo, sino de recuerdo. Ella estaba en el coche, llorando, hablando por teléfono contigo. El corazón de Alejandro se detuvo. Su mente volvió a ese día. Una llamada, una discusión, palabras duras, palabras que había olvidado, o que había elegido olvidar. Estaba desesperada, dijo Laura. Solo quería que la escucharas. Pero tú no estabas. Silencio, un silencio que dolía, que pesaba, que decía más que cualquier grito. ¿No viste su dolor? Susurró Laura. ¿No viste cómo se rompía poco a poco? Alejandro bajó la mirada. Por primera vez, no tenía una respuesta. No la mataste con tus manos, continuó ella, pero sí con tu indiferencia. Las lágrimas comenzaron a caer por el rostro de Sofía. Mateo apretó los dientes, y Alejandro sintió algo que nunca había sentido antes. Culpa, real, profunda, imposible de ignorar. Yo la amaba, dijo Laura de repente. El silencio volvió, pero esta vez fue diferente. La amaba en silencio, continuó, y vi cómo tú la perdías día tras día. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. Nunca me vio como yo la veía, dijo Laura, pero eso no importaba. Su voz se quebró. Lo que importaba era que ella merecía ser feliz. Las lágrimas corrían ahora sin control, pero no solo en los niños, también en Alejandro. Y cuando murió, susurró Laura, algo en mí también murió. La habitación estaba llena de dolor, de verdad, de años de silencio, que finalmente salían a la luz. No vine a hacerles daño, dijo Laura mirando a los niños. Nunca quise eso. Sofía la miró entre lágrimas. Entonces, ¿por qué? Preguntó con voz débil. Laura cerró los ojos un segundo, y luego respondió, porque alguien tenía que decir la verdad. Alejandro respiró profundo, pero el aire no era suficiente. Nada lo era, porque en ese momento entendió algo que jamás había querido aceptar, que había estado presente, pero ausente, que había dado dinero, pero no amor, que había escuchado, pero nunca realmente oído, y que ese error había costado demasiado. La policía llegó minutos después, pero nadie gritó, nadie corrió, todo terminó en silencio, como había comenzado. Pero esta vez, el silencio no ocultaba la verdad, la mostraba. Después de esa noche, nada volvió a ser igual. La casa seguía siendo la misma, los mismos muebles, las mismas paredes, las mismas habitaciones, pero el ambiente era completamente distinto, como si el aire estuviera más pesado, más real, más honesto. Laura fue detenida esa misma madrugada. No hubo resistencia, no hubo gritos, solo una última mirada, una mirada cargada de tristeza, pero también de paz, como si finalmente hubiera dicho todo lo que llevaba años guardando, como si su misión hubiera terminado. Los niños no entendían todo. ¿Cómo podían? Eran demasiado pequeños para comprender el peso de una verdad tan grande. Pero si entendían algo, su madre ya no estaba. Y ahora, su padre había cambiado. Los primeros días fueron difíciles, muy difíciles. Mateo no hablaba mucho. Se encerraba en su mundo. Pensaba demasiado. Sentía demasiado. ¿Y Sofía? Sofía lloraba en silencio por las noches, creyendo que nadie la escuchaba. Pero esta vez, alguien sí la escuchaba. Alejandro,
Por primera vez en mucho tiempo. Él estaba ahí, no como una sombra que pasaba por la casa, no como un hombre ocupado con llamadas y reuniones, sino como un padre, presente, real, humano. Una noche, escuchó a Sofía llorar. Antes, habría ignorado el sonido. Habría dejado que alguien más se encargara. Pero no esta vez. Esta vez se levantó. Caminó hasta su habitación y tocó la puerta suavemente. ¿Puedo pasar? Sofía no respondió, pero tampoco dijo que no. Alejandro entró lentamente. La vio acurrucada en la cama, abrazando su almohada, como si estuviera abrazando un recuerdo. Se sentó a su lado, sin decir nada, solo estando ahí. Pasaron unos segundos, largos, pesados, hasta que Sofía susurró. ¿Mamá estaba triste? La pregunta le rompió el alma. Alejandro cerró los ojos un instante, respiró profundo, y esta vez no huyó de la verdad. Sí, respondió con voz suave. A veces sí lo estaba. Sofía apretó su almohada. ¿Y tú no lo sabías? Esa pregunta fue aún más difícil, pero Alejandro no apartó la mirada. No, dijo, ¿no lo vi? El silencio llenó la habitación, pero no era incómodo, era necesario, era real. Lo siento, susurró él, y por primera vez, no era un lo siento vacío, era un lo siento que venía desde lo más profundo de su corazón. Sofía giró lentamente, y lo miró, con ojos llenos de lágrimas, pero también de algo más. Esperanza, pequeña, frágil, pero presente. Esa noche, no solucionaron todo, no borraron el pasado, pero dieron el primer paso. Y eso lo cambió todo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en pequeños momentos, desayunos juntos, risas tímidas, conversaciones que antes no existían. Mateo empezó a hablar más, poco a poco, sin presión, y Alejandro aprendió a escuchar, de verdad, sin interrumpir, sin juzgar, solo escuchando. También comenzaron terapia, no porque estuvieran rotos, sino porque querían sanar. Y sanar toma tiempo. Alejandro dejó de vivir solo para el trabajo, redujo reuniones, canceló viajes innecesarios, porque entendió algo muy simple, pero muy importante. El tiempo no vuelve, las oportunidades tampoco, y el amor no se demuestra con palabras, se demuestra estando. Una tarde, mientras jugaban en el jardín, Sofía corrió hacia él y lo abrazó, fuerte, sin miedo, sin duda. Alejandro cerró los ojos y la abrazó de vuelta, como nunca antes lo había hecho. Y en ese momento, entendió que aún había esperanza, que aún podía ser mejor, que aún podía cambiar. Pero también sabía algo más, que algunas heridas nunca desaparecen del todo. Solo aprendes a vivir con ellas, a recordarlas, para no volver a cometer el mismo error. Porque al final, la verdad no destruyó su vida, la despertó, le mostró todo lo que había ignorado, todo lo que casi pierde, y todo lo que aún podía salvar. Pero esa verdad tuvo un precio muy alto, un precio que no se mide en dinero, sino en arrepentimiento. Ahora, cada noche, antes de dormir, Alejandro mira a sus hijos y se hace la misma pregunta en silencio, una pregunta que quizás también tú deberías hacerte. Triángulo rojo hacia abajo, ¿cuántas veces has estado presente, pero realmente ausente, con las personas que más amas?